Mecanismos de reparación del ADN. Sabemos que el ADN está expuesto constantemente a agentes físicos, químicos o biológicos que pueden organizar mutaciones y alterar la información genética del individuo. En la mayoría de las ocasiones, los cambios en el ADN no se manifiestan con cambios fenotípicos y no presentan efectos adversos en el organismo. Tipos de daño en el ADN. Sabemos que la depurización consiste en la eliminación del enlace N-glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, con la consiguiente pérdida de un residuo de anina o guanina. En los tipos de daño en el ADN tenemos dos, que son agentes alquilantes y agentes intercalantes. Los agentes alquilantes son que añaden grupos alquilos, etilos o metilos a las bases nitrogenadas y alteran su patrón de apareamiento, bloqueando la replicación. En los agentes intercalantes son compuestos que intercalan entre los nucleótidos del ADN y producen adiciones de un solo par de nucleótidos. Los componentes químicos intercalantes se encuentran la globulina, la adenina y el etilidio. Análogos de base. Son compuestos químicos con estructuras similares a las de las bases nitrogenadas normales y se puede incorporar el ADN en lugar de estas. Debido a que los análogos de bases presentan diferencias estructurales con las bases convencionales, se aparean de forma incorrecta, lo que provoca errores frecuentes en el proceso de replicación. Energía ionizante. La explotación del ADN a la luz ultravioleta produce dímeros de pirimidinas, sobre todo timinas, cuando hay dos timinas consecutivas en las mismas cadenas del ADN. Sistema de reparación del ADN. Estos mecanismos de reparación se pueden clasificar en cuatro categorías, que son reparación directa, reparación por excreción, y también tenemos reparación de emparejamiento erróneos y reparación de rupturas de dobles cadenas. Se dividen en cuatro. Lo que nos dice que la reparación directa involucra sistemas que elimina directamente el daño en el ADN inmediatamente después de producidos. Este tipo de reparación no es muy común, ya que hay algunos daños el ADN irreversible. Reparación por excreción. El sistema de reparación por excreción de bases excreción repair, elimina genomas, las bases dañadas que se producen por alquilación, relación ionizante, oxidación y desaminación. Reparación de emparejamientos erróneos. Este sistema se basa en la reparación de las bases mal apareadas y la correlación de los núcleos que se producen en la cadena del ADN como consecuencia del deshilachamiento de la polimerasa durante la replicación. Reparación de rupturas de doble cadena. Durante el proceso de reparación, este sistema se induce por la necesidad de tener una copia de ADN correcta que sirve como molde para restaurar la información perdida, la cadena dañada. Enfermedades humanas asociadas al funcionamiento de los sistemas de reparación. Muchas de las anomalías cromosómicas que generan enfermedades en la especie humana aumentan con la edad, pues los mecanismos de reparación tienden a fallar con más frecuencia. También, sin embargo,
También existen síndromes de inestabilidad cromosómica cuyo patrón de herencia es autosómico recesivo, caracterizados por una alta fecundación de alteraciones cromosómicas en las edades tempranas. Estas enfermedades implican defectos en los mecanismos de reparación del ADN. Aquí tenemos algunas enfermedades como síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, ataxia, telangiectasia. Bueno, vamos a hablar sobre el síndrome de Bloom. Dice que nos presentan características clínicas como eritema telangiectásico en la cara, antebrazos y el dorso de las manos, fotosibilidad, enanismo, muchos cafés con leche, alteraciones. Las células son hipersensibles a la luz ultravioleta, la hidroxiurea y agentes alquilantes. El síndrome de Bloom lo causan mutaciones en el gen BL que codifica una proteína de la subfamilia REGE del ADN, helicasias dependientes del ATP. Anemia de Fanconi es una enfermedad genética autosomática recesiva ligada al sexo, caracterizada por un conjunto de malformaciones congénitas, aplasia medular progresiva con una prevalencia del 80% y predisposición tumoral. Más del 60% de los cánceres son hematológicos. Enfermedad ataxia telangiectasia es un síndrome genético con un complejo fenotípico clínico. Las principales características clínicas son degeneración neuronal progresiva, telangiectasia ocular, inmunodeficiencia, hipogonadismo, envejecimiento prematuro, inestabilidad genotípica y predisposición al cáncer. La ataxia telangiectasia es causada por defectos en el gen supresor del tumor ATM en respuesta a la ruptura de doble cadena de ATM fosfolila rápidamente una serie de proteínas involucradas en vías de señalización. Xeroderma pigmentoso es una enfermedad cutánea multigénica caracterizada por una elevada sensibilidad a todas las fuentes de radiación ultravioleta. El xeroderma pigmentoso es causado por defectos en uno o varios de los 8 genes XPA, XPG más una variable XPB. Con lo tanto, existen 9 subtipos clínicos de la enfermedad que incluyen varias manifestaciones cutáneas y neurológicas. Eso es todo por hoy.